Buenas tardes, mi nombre es Ricardo Gatica, yo soy su profesor de química. Esta materia, junto con matemática y física, conforman el grupo de las llamadas ciencias básicas, que es la fuente a la cual los técnicos abrevamos permanentemente para poder tener los fundamentos necesarios para el desarrollo de nuestra profesión. Eh, Así que entendemos que es muy importante que ustedes adquieran conceptos básicos de esta materia. Es una materia compleja, es una materia extensa, pero vamos, al menos es mi pretensión, que ustedes se vayan manejando de esta cursada 10 conceptos básicos a los cuales uno pueda remitirse en alguna circunstancia en particular. Como les decía, la química tiene dos ramas, la rama de la química inorgánica, que va a ser la primera que vamos a abordar, y posiblemente a partir de la cuarta o quinta clase vamos a estar haciendo un ingreso al campo de la química orgánica, o también conocida como la química de la vida, porque muchos procesos biológicos se basan en este tipo de química. Vamos a iniciar tomando conceptos de qué trata la química, cuál es el objeto de estudio de la química. Bueno, podríamos decir en principio que la química estudia la materia. Y la materia es todo aquello que ocupa un espacio, un volumen, y que posee ciertas propiedades que son definidas para cada tipo de materia. ¿Mm? Eh, el concepto de materia también se ve en física desde otro punto de vista, pero nosotros acá nos vamos a centrar mucho en la composición de los materiales y cómo se transforman esos materiales, que es lo más visible en esta materia, lo que nos permita abordar los mecanismos por los cuales, por ejemplo, a partir de dos sustancias obtengo una tercera con algunas propiedades iguales y otras que le son propias al compuesto. Si consideramos que nosotros somos un 70-80% agua, nuestro cuerpo, piensen ustedes que el agua, su fórmula creo que es conocida por la mayoría, hidrógeno 2 oxígeno, nos está hablando de que hay dos fluidos gaseosos, el hidrógeno y el oxígeno, que por algún mecanismo forman una molécula en una relación que es única, en este caso por cada átomo de oxígeno o de hidrógeno, y conforman un elemento con otra característica que es el agua. O si podemos decir en alguna medida de que estamos compuestos por este tipo de gases. Y eso es lo lindo, lo que atrae de la materia, es ver cómo son las propiedades de los materiales, no solamente esto que les mencioné. Si hacemos un paneo en el lugar donde estemos, van a ver que todo lo que nos rodea es materia. Y todo esto presenta una característica, y se sorprenderán de que hay un montón de elementos que están en este momento al alcance de nuestras manos, que son derivados de petróleo. Entonces, piensa cómo puede ser que a partir de un residuo prehistórico, de un fósil, yo hoy disponga de, por ejemplo, un mouse. Tengo un mouse de plástico, entonces digo, esto tiene una base, un origen de hidrocarburo, y sin embargo es un sólido que me permite a mí realizar una tarea. Bueno, tal es así el desafío, así que quiero iniciar este video hablando un poquito de
conceptos básicos de materia. Sabrán ustedes, y lo podrán comprobar simplemente con su cotidianeidad, que esta materia se presenta en tres estados posibles. Ellos son el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. De hecho, yo les hacía recién referencia de que somos estamos en gran medida compuestos por agua, y que si uno piensa esa molécula de agua está compuesta por gases. También respiramos oxígeno. O sea que fíjense cuán involucrados estamos en todo esto de la química. Vamos a ver que hay alguna materia muy particular. Les hablé de los tres estados, sólido, líquido y gaseoso. A ver, pregunto para que se respondan ustedes de dónde están viendo el video, si conocen alguna materia que en condiciones normales de temperatura y presión se halle al mismo tiempo, lo podamos hallar al mismo tiempo en los tres estados de agregación. A ver, piensen un poquito. El agua. Porque ustedes, como bien saben, podrán encontrar agua en los tres estados. Podemos encontrar agua en forma de vapor, cuando nos ponemos la pava para tomarnos unos mates y la olvidamos y rompe el hervor, ahí tenemos agua en estado gaseoso. Dentro de la pava tenemos agua líquida, y si nos damos vuelta y abrimos el freezer vamos a encontrar seguramente ahí algún cubito de agua en estado sólido. O sea que si yo saco la cubetera y la pongo sobre la mesada, en un momento frente a mis ojos voy a tener agua en los tres estados, ¿sí? Condición propia del agua. O podría mencionarles como ejemplo algo que también es bastante curioso, el mercurio que es considerado el único metal en estado líquido. El mercurio tiene propiedades metálicas, ya vamos a ver esto, qué es tener propiedades metálicas, y se encuentra a temperatura ambiente en líquido, un elemento extremadamente tóxico y que es empleado en la industria, por ejemplo en rectificadores de corriente. Se usan en unos diodos de potencia, se utilizan, están compuestos de mercurio. En un momento ya no está permitido. El mercurio se utilizaba como parte de equipamiento médico al estar en un termómetro, cosa que está expresamente prohibida dado su toxicidad. Y bueno, por ejemplo, las lámparas de mercurio, que tienen una gotita muy pequeña de mercurio, que cuando uno enciende esa lámpara, el mercurio pasa a encontrarse en estado gaseoso y ahí permite generar el proceso de funcionamiento de esa lámpara, las famosas lámparas de mercurio. Bueno, tengo una pequeña guía acá porque no quiero omitir, ya les digo que el material se lo voy a estar enviando, es el manual de la materia que está en PDF y van a poder de ahí ir siguiendo la materia. Podemos decir que la materia tiene dos propiedades que son muy importantes su concepto. Estas propiedades se las conoce, por un lado están las propiedades intensivas y están por otro lado las propiedades extensivas. Las propiedades intensivas
no dependen de la masa de la materia. Masa, por ejemplo, me salgo un poquito de la química, me paso a la física. Y bueno, quiero que también aprovechar a hacer un cruce de información. Muchas veces tendemos a confundir masa con peso. Y masa nos da idea del grado de inercia que un cuerpo presenta. Peso es el producto de la masa por la aceleración de la gravedad, y eso, por ejemplo, es lo que indica el peso corporal de una persona o el peso de un objeto. O sea que masa y peso no es lo mismo. En este caso, las propiedades intensivas de la masa son, por ejemplo, el punto de fusión. Saben que hay, por ejemplo, el plomo fusiona cuando yo le entrego energía a unos 70 grados centígrados, que por ejemplo el hielo presenta menos 0 grado, menos 1 grado, a temperatura ambiente cambia de estado. El otro propiedad intensiva es la densidad. Ustedes sabrán que el agua es tomada como parámetro para muchas cosas, entre ellas la densidad del agua es igual a 1, la densidad se mide en gramos sobre centímetros cúbicos. Es decir, no importa que yo tenga un vaso con agua, 20 centímetros cúbicos, o que tenga un cubo de 1000 litros, la densidad del agua siempre va a ser la misma. Esto convierte esta propiedad en una propiedad intensiva. En contraposición, las propiedades extensivas son aquellas que sí dependen de la masa. Por ejemplo, el peso, el volumen, la superficie. Es por eso que al principio le hacía una pequeña relación entre el peso corporal y la masa. ¿Sí? El peso depende de la masa. Entonces, tratando de hacer una pequeña síntesis de estas propiedades de la materia intrínsecas y extrínsecas. Las propiedades intrínsecas no dependen de la cantidad de masa. Ellas son, por ejemplo, la temperatura, la densidad, el punto de fusión, el punto de evaporación, el punto de condensación. Son iguales para esa materia, los valores son siempre los mismos. Siendo entonces las propiedades extensivas las que sí dependen de la masa. Por ejemplo, el peso, el volumen. Y hablando de volumen, aprovecho este concepto para hacerles un comentario. Sabrán ustedes que un gas contiene la forma del recipiente que las guarda. En alguna medida parecido ocurre con el agua, más no con los sólidos. Los sólidos tienen forma propia. Eso se llama en la capacidad de cristalizar. Esto se basa en el siguiente punto, conocido también como la teoría cinética molecular, que tiene una serie de postulados. Son como principios básicos de la materia. Voy a tratar de desacelerarme un poquito, porque cuando uno da una clase virtual no sabe si el oyente eventual está pudiendo comprender todo, y uno a veces no se da cuenta y le da. Así que voy a hacer un pequeño parate, voy a hacer una muy pequeñísima síntesis de lo que vimos hasta ahora. Vimos definición de la química, su objeto de estudio, vimos los estados de agregación de la materia, que son 3, sólido, líquido y gaseoso.
algunas propiedades de la materia, las dos propiedades de la materia, la intensiva y la extensiva. Dijimos que la intensiva no importaba, no dependía de la masa, y que mientras que la extensiva sí depende de la masa. Como ejemplo de las primeras, o sea, las intensivas, tenemos la densidad, el punto de fusión, el punto de congelamiento. No importa la cantidad de materias, siempre el agua va a cambiar de estado de líquido a gaseosos en el entorno de los 100 grados centígrados. Siempre la densidad del agua es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Siempre la densidad del mercurio es, por ejemplo, 16,9 gramos por centímetro cúbico, casi 17 veces más pesado que el agua. Y después, como ejemplo, las extensivas, que sí dependen de la masa. El peso, el volumen, la superficie. Bueno, ahora vamos a empezar de nuevo a transitar más lento la teoría cinética molecular. El nombre es muy pomposo, no se asusten, van a ver que los postulados de esta teoría los conocen todos de manera intuitiva. La materia, dice el primer postulado, está conformada. Estoy buscando un ejemplo de algo. A ver, vamos a agarrar una lapicera. No sé si se ve. Una lapicera metálica. Seguramente es latón. Bueno, si yo le saco un pedacito de metal a la lapicera y lo analizo con un microscopio electrónico, voy a ver que está conformada por partículas más pequeñas. Bueno, el postulado primero dice que toda la materia está formada por una multitud de partículas pequeñas. Vamos a ver más adelante que esas partículas pequeñas tienen un nombre y apellidos, y que ya los antiguos griegos estaban preocupados por el tema de qué componía, cómo estaba compuesto la materia. Hicieron descubrimientos muy avanzados sin contar con un análisis sistemático ni con los elementos necesarios para poder confirmar la teoría, que era cierta. El otro postulado de la teoría cinética molecular nos habla que la energía cinética es un término que vamos a emplear mucho. Vamos a tomar el ejemplo de un gas. El gas, aunque parezca mentira, tiene materia. Si yo tengo, por ejemplo, un globo y adentro lo cargo con neón o algún gas, hidrógeno, vamos a poner hidrógeno. No lo hagan porque es bastante peligroso, porque el hidrógeno es muy inflamable. Aunque parezca que no, el hidrógeno que está contenido en un globo tiene una masa, muy pequeñita, pero tiene una masa. Y esa masa de gas está compuesta a su vez por partículas muy chiquitas. La teoría cinética nos dice que si yo a un gas le entrego energía calórica, es decir, elevo su temperatura, esas partículas que están moviéndose ahí de un lugar para otro, al recibir este aporte de energía calórica que yo le entrego, inician una mayor velocidad, y en ese proceso de mayor velocidad colisionan con más frecuencia entre sí y contra las paredes del recipiente que las contienen, y eso genera una mayor presión de ese gas sobre el elemento que los contiene, en este caso el globo.
Es por eso que si yo tengo un globo y le acerco una fuente de calor, lo que termina ocurriendo es que no por destrucción del globo en sí mismo, sino por el aumento del volumen del gas que está dentro hasta un punto de ruptura, el gas se expande y termina rompiendo el globo. Entonces, este postulado nos dice que la energía cinética media, porque hay una velocidad, la energía cinética media de las partículas depende de la temperatura. Es decir, si yo agrego calor, entrego energía calórica, la presión aumenta. Si yo por algún mecanismo disminuyo la temperatura del gas, la presión de ese gas disminuye. Les comenté al principio la importancia de conocer estos conceptos básicos de la química. Esto que le estaba mencionando recién, basado en la teoría cinética molecular, ¿han visto ustedes, por ejemplo, un matafuego de dióxido de carbono? ¿Matafuego? Esos que dicen BC, que en vez de tener una manguerita tienen un difusor y que por lo general tienen una llave, abren con una llave inyectada en aluminio. ¿Cómo hago yo para meter todo ese dióxido de carbono, que es el mismo gas con el cual se fabrican las gaseosas? El mismo gas, dióxido de carbono, carbono, oxígeno 2. Una molécula, un átomo de carbono, dos átomos de oxígeno, unidos conforman una molécula de dióxido de carbono. Es el mismo gas que, por ejemplo, cuando ustedes ven una película de terror, esa nube que se ve debajo del fantasma o del personaje siniestro, es ni más ni menos que dióxido de carbono. Se lo utiliza como un elemento contra incendio, ya que una de las propiedades que tiene el dióxido de carbono es desplazar el oxígeno, y es el oxígeno un elemento necesario para que se conforme un fuego. No viene al caso, pero ustedes, para que yo tener una llamita requiero de tener una fuente de temperatura, un material combustible y oxígeno. Entonces la estrategia es, le inyecto dióxido de carbono para que desplace el oxígeno y se apague el incendio. Bueno, hecha esta salvedad, ¿cómo hago yo para meter tanto dióxido de carbono en un tubo de acero y le tengo que bajar la temperatura? Es decir, cuando un gas recibe energía calórica de una fuente externa, se estimula el movimiento, la energía cinética media se incrementa y esto aumenta la presión que ejerce el gas sobre el recipiente. Si yo por algún mecanismo puedo revertir ese proceso y en vez de agregarle energía calórica se la retiro, las moléculas van a tender a juntarse más a punto tal que voy a poder poner un gran volumen de un fluido adentro de un recipiente. Y es eso como, bajando la temperatura de un gas, yo puedo meterlo, por ejemplo, en un matafuego. Es por eso que si ustedes activan un matafuego van a ver que en ocasiones la válvula se congela, porque dentro del gas, dentro de ese recipiente, el gas está a muy baja temperatura y cuando yo lo libero se expande y toma la temperatura ambiente. Así que puedo jugar con esto de quiero expandir un gas, le agrego temperatura. Quiero concentrarlo, le quito energía calórica. Pensemos un poco, visualicen una partícula de ese gas adentro de un recipiente.
Dijimos que vive chocando con otras partículas y a su vez vive haciendo presión sobre el recipiente que las contiene. Bueno, a eso se lo conoce como presión del fluido. ¿Sí? O sea, hasta ahora, por la teoría cinética molecular, vimos tres postulados. El primero, que dice que toda la materia está formada por partículas pequeñas, que el segundo postulado es que cuando yo agrego temperatura aumento la presión, y que el choque de partículas es lo que genera esa presión en el recipiente. Vamos a ver como último tema, porque me quedan 4 minutitos nada más. Vamos a ver los estados de agregación de la materia. Estado de agregación es como el estado en que se encuentra un elemento. Voy a graficarlo con ejemplos. Si yo tengo agua calentándose en un recipiente, sabemos que el agua a los 100 grados cambia de estado, pasa del estado líquido al estado gaseoso. Ese cambio de estado es conocido como evaporación. O sea, cada vez que un líquido se pasa al estado gaseoso, nosotros decimos que evapora. Cuando un líquido pierde energía calórica y pasa de su estado líquido al estado sólido, se habla de que ese cambio de estado se lo llama solidificación. Cuando un sólido pasa al estado gaseoso directamente, se lo conoce como sublimación. Sublimación. Este concepto de cambio de estado, hace un tiempo se lo utilizaba en impresoras de altísima calidad, impresoras color que se usaban en la industria gráfica. Por ejemplo, un ejemplo concreto, los diseñadores gráficos que trabajaban con revistas de moda y que sacaban primeros planos de la modelo, que ustedes hasta podían verle los poros de la piel de la cara, porque una imagen extremadamente nítida. Los máster de impresión se hacían con impresoras de sublimación de cera. Es decir, en vez de tener tinta, había tinta sólida en unos cartuchos, vamos a ponerle, y el mecanismo implicaba que para imprimir esa imagen se hacía pasar esa tinta, combinar esa tinta de colores, a la cual seguramente se le entregaba energía calórica, y pasaba directamente a formar un gas. Por eso se las conocía como impresoras por sublimación de cera. Bueno, hasta ahora vimos evaporación, condensación. Cuando un gas, yo tengo un gas, y le quito energía calórica, ese gas vuelve a conformarse en un líquido. Vamos al ejemplo universal, el del agua. Hagan la experiencia en casa, pídanle permiso a la patrona que le van a agarrar una ollita. No la entusiasme pensando que van a lavar los platos, porque sé que no lo van a hacer, pero calienten una olla con agua y después coloquen algún recipiente metálico frío por encima del vapor de agua, y van a ver que el vapor, cuando toma contacto con el cuerpo frío, pierde energía y hace un cambio de estado, en este caso de gaseoso a líquido.
Este principio de condensación sirve en la industria para separar dos elementos que estén presentes como parte de una mezcla en agua. Por ejemplo, conociendo la propiedad intensiva de... Le pongo un ejemplo para graficar mejor. Si yo tuviese agua con una bebida destilada, grappa, vamos a ponerle. Si yo los mezclo, a la vista, yo veo una sola cosa. En rigor, de verdad, lo que está viendo ahí son dos componentes. Uno es agua y el otro es grappa, un derivado, un destilado derivado de la uva, por ejemplo. A pesar de tener una apariencia única, sus puntos de evaporación son distintos. Entonces, si el objetivo es separar dos líquidos que están emulsionados, ya en el momento vamos a ver lo que significa emulsionado, fíjense cómo utilizando la ciencia química yo lo puedo lograr. ¿Y cómo se hace? Le entrego energía calórica a ese recipiente. Al tener una propiedad intensiva distinta como ser el punto de evaporación, el agua y la grapa, la grapa al ser más densa va a evaporar primero y una vez que yo haya entregado la cantidad de energía suficiente y ese vapor de alcohol lo pueda volcar sobre un cuerpo frío, voy a lograr que ese alcohol se condense y lo separe. Y me va a quedar por un lado el agua